Hola, buenas tardes. Gracias por estar presentes, a todos los que están acá en el salón, a los que están conectados por plataforma. Agradecer a las autoridades del colegio, de la Abogacía de la Ciudad de La Plata. Vamos a presentar a nuestros compañeros y compañeras aquí presentes, a la doctora Camila Taylor, a Juan Álamo y a la presidenta del colegio. Agradecer también que está aquí presente con nosotros, la doctora Marina Moyardino, quien va a decir unas palabras para presentar esta tarde, esta jornada que vamos a estar con la doctora Joana Faliero, que también le agradecemos su presencia esta tarde aquí con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Que se escucha bien. Bueno, buenas tardes primero a todos y a todas, a quienes están de forma también presencial y a quienes están conectados a través de la plataforma. La verdad que, bueno, me invitó Juan a participar, a hacer un poco la presentación, también porque es destacar este nuevo espacio que tiene el colegio, ¿no? Ustedes saben que tanto la Comisión de Derecho y Salud como el Observatorio no eran dos áreas que estaban creadas en el colegio, y con esta nuestra gestión, impulsada obviamente por quienes trabajan esta temática de hace muchísimo tiempo, quisimos darle esa importancia que hoy tienen el derecho, la salud, el derecho de los pacientes. Así que primero acompañar tanto a la Comisión como al Observatorio, felicitarlos porque esta es la primera actividad, es la inaugural de este nuevo espacio, felicitar a las autoridades que vienen trabajando mucho desde las reuniones y hoy pueden plasmar esta actividad con la presencia de una gran expositora. Joana, bienvenida al Colegio de la Abogacía y muchísimas gracias por haber aceptado estar en esta jornada y en esta charla del día de la fecha. Simplemente eso, saber que el colegio obviamente apuesta a estas nuevas temáticas que tienen que ver transversales a todas las ramas del derecho, pero que en este caso entendemos que hay que reforzar y darle herramientas, como siempre hacemos desde el colegio, a los abogados y a las abogadas que puedan ejercer esta rama del derecho, por decirlo de alguna manera, digamos, esta área de disciplina, ¿no?, del ejercicio profesional, darles herramientas para poder ejercerlo de una mejor manera. Así que simplemente darles la bienvenida al colegio. Gracias nuevamente, Joana, también a quienes van a moderar hoy de las áreas del colegio, y felicitarlos y obviamente augurarles una gran jornada del día de hoy. Bueno, tuvimos algunos, hasta apagado. Ahí va. Tuvimos algunos inconvenientes, pero ya estamos online. Le pedimos disculpas también a la disertante. El tema que nos convoca hoy entendemos que es un desafío importantísimo para los colegas de la profesión. Tenemos dos puntos que se confrontan, que es el derecho de los pacientes y la seguridad de los datos, y para eso tenemos a alguien súper reconocida en la materia, con una gran trayectoria, y la verdad que nos parecía importantísimo que pueda ser la palabra de ella la que nos guíe y la que nos genere algunas preguntas como para empezar a formarnos y capacitarnos, que es lo que tanto necesitamos para poder desenvolvernos bien también en la profesión. Joana tiene una larga trayectoria, como dije antes. Ella es muy reconocida en el ámbito académico de la UBA, también en la Universidad de Palermo. Algunas de las cosas que fue haciendo a lo largo de su trayectoria, que también hemos conocido a través de YouTube y diferentes canales de difusión, que los invito a que puedan formar parte de lo que ella hace, porque la verdad que es muy interesante y es desafiante. Ella es doctora en Derecho en Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil, con tesis doctoral distinguida en la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático, especialista en Derecho y Servicios de Salud, Contratos y Responsabilidad Médica e Institucional, también de la Facultad de la UBA, directora del Programa de Actualización en Abogacía de Datos, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, Data Analytics, Algoritmos, Infosec y Cyberseguridad e e-Discovery de la Facultad de la UBA. También es directora del curso independiente de posgrado de actualización en Data Privacy, Data Protection, Data Governance, Compliance. Bueno, la verdad es que es infinita la cantidad de títulos y de especializaciones que ella adquirió. Se desarrolla también como consultora internacional, asesora y representante legal especializada en Argentina, Latinoamérica, Caribe y en la Unión Europea, Derecho Informático, algo que está muy en boga y que sabemos bastante poco.
y por lo tanto podemos protegernos bastante poco frente a las diferentes amenazas y a la exposición que tenemos las personas todas, más allá de los profesionales del derecho. Pero nosotros tenemos una doble actividad ahí, cuidarnos a nosotros y cuidar los intereses de los clientes que representamos. Así que, bueno, quiero decir dos cosas más. Ella es directora de posgrados de ciberconflictos, ciberincidentes y ciberinteligencia, ciberdelitos y demás en la Universidad de Palermo. Y además, algo que nos convoca y me parece súper importante es que ella también es autora de algunos libros que a nosotros hoy nos interesan, que es La historia clínica electrónica, el futuro de la gestión documental sanitaria en la era de la e-salud, que es de Editorial Abdoc, del 2018, la protección de datos personales, que ya está en su tercera edición, actualizada y ampliada, en la Editorial Abdoc también de 2024, y el derecho al anonimato, en su segunda edición actualizada y ampliada, también de la Editorial Abdoc. Así que, disertante nacional e internacional, le damos la bienvenida a la doctora Joana Fariero. Muchísimas gracias a todos, al espacio del CALP, a la organización de la Comisión de Derecho de la Salud, al Observatorio de Derecho a la Salud, al Instituto de Derecho a la Salud del CALP, a todos ustedes, a Candela especialmente por la convocatoria, por la generosa presentación que han realizado en el día de la fecha. Y desde ya para mí es un placer compartir este espacio de manera híbrida, lo estamos compartiendo virtualmente y allí también presencialmente. Obviamente por problemas de agenda no puedo acompañarlos allí presencialmente, pero bueno, agradecida también a las tecnologías que nos permiten realizar esta convocatoria de esta forma. Por lo tanto, bueno, comenzamos entonces el recorrido que hemos planteado en torno a la temática del derecho a la salud, los derechos de los pacientes en la e-salud y especialmente la protección de datos de salud, la privacidad del paciente y la gestión de las historias clínicas electrónicas, también conocidas como Electronic Health Records, por eso los acrónimos que colocamos en el título. Por lo tanto, bueno, comenzamos un poco con una breve introducción en torno a esta cuestión que ha sido que en el ámbito, obviamente, de la atención en materia sanitaria con los pacientes, se han incorporado, obviamente, las tecnologías de la información que han accedido a todos los ámbitos, a todos los aspectos de la vida, y en particular al procesamiento de datos en la gestión documental sanitaria, y va de suyo en lo que es las historias clínicas electrónicas, lo que confluye en esa intersección del derecho, la informática, la salud, y a lo cual obviamente acuden los regímenes protectorios en materia de datos personales, porque claramente en estos ámbitos lo que estamos procesando son datos de salud, que son los datos de la más alta criticidad y sensibilidad que tenemos y que tienen los pacientes. Y de allí la importancia de estos aspectos que destacábamos en torno a lo que es la privacidad y la seguridad, como veremos a continuación. Entonces, simplemente no a modo descriptivo, cuando nosotros hablamos de derecho de salud, claramente hablamos de un derecho amplio, un derecho humano fundamental que es indispensable para el goce de todo otro derecho. Y dentro de estas cuestiones que nosotros trabajamos en materia de datos, más allá del reconocimiento del derecho a la salud, el reconocimiento de los derechos de los pacientes es un hito muy relevante. Nuestra ley 26.529 ha reconocido dentro de lo que son obviamente estos derechos de carácter humano, subjetivo, personalísimos, esenciales de los pacientes, derechos que claramente tienen que ver con la gestión de los datos en salud, la gestión en relación al procesamiento de los datos, de la información del paciente. Y particularmente entre estas cuestiones el respeto de este derecho que yo siempre vengo a llamar como el derecho embrionario de la moderna protección de datos personales, que es el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Y cuáles son estos derechos que se reconocen en la Ley de Derechos del Paciente? Bueno, en primer lugar, uno de los relacionados, y vamos a ver ahora sucesivamente, ¿no?, las relaciones en cada uno de los ámbitos de cada uno de los segmentos de derechos. El trato digno y respetuoso, el reconocimiento del derecho a la intimidad, a la privacidad, a la confidencialidad del paciente, a la protección de sus datos, a la privacidad y la seguridad de datos, que se garantiza justamente con una acción, o sea, una acción procesal específica que es el habeas data en salud. Es decir, en materia de protección de datos personales siempre decimos, ¿no?, que la protección se tiene que dividir
como decirles, en dos aguas, en dos veredas, una en la protección sustancial y la otra en la protección de orden procesal, y está claro que el Habeas Data en salud viene a dar esa herramienta para poder ejercer ese derecho que muchas veces vemos que es harto conflictivo, que es el derecho de acceso a los datos de salud del paciente, el derecho a la portabilidad de los datos del paciente, y podríamos mencionar también como otro de los derechos que rara vez vemos que se ejerce en el campo de la salud, pero que claramente es probable y es una realidad, que es el derecho al olvido en materia de datos de salud, ¿no? Y todo esto confluye en, como les decía, el reconocimiento de la autodeterminación informativa, ese derecho de autogobernar nuestros datos, en el caso los datos más sensibles que tenemos, y que confluye también con el reconocimiento de lo que es, por un lado, el derecho a la información y a la autonomía de la voluntad, y donde plasma el paciente por excelencia esa autonomía de la voluntad y a través de los consentimientos informados. Por lo tanto, bueno, mencionando particularmente cada uno de estos derechos en materia de trato digno y de respeto, ¿no?, por la dignidad del paciente, la generalización de prácticas abusivas, también en materia de gestión documental a nivel sanitario, genera una lesión en materia de trato digno. Esto porque no existen estrategias verdaderamente eficientes en el ámbito de la prestación de servicios de salud en los cuales se reconozca siempre y de manera no conflictiva, por ejemplo, el derecho de acceso a los datos de salud. Es decir, vemos habitualmente, esto ustedes como profesionales del derecho, claramente, seguramente deben haber enfrentado alguna vez las problemáticas típicas del acceso a las historias clínicas de los pacientes, y uno creería que con la informatización esto se va a facilitar, pero por el contrario muchas veces se segmenta, se complejiza, se generan tal vez blindajes en los cuales las instituciones, en vez de agilizar los trámites y las respuestas, por el contrario, terminan lentificando lo que antes tal vez era más expedito por lo tradicional y por lo lineal que era el trámite, ¿no? Pero esto es trato indigno, ¿sí? No es nada más ni nada menos que trato indigno. Luego nos metemos con el derecho a la intimidad, el reconocimiento de la intimidad como parte también de la expresión de la dignidad humana y también del reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de la autodeterminación informativa del paciente. Cuando hablamos de la intimidad, de derecho justamente no a la intimidad, muchas veces referimos a esta cuestión de la protección justamente de los datos del paciente, y dentro de ello podemos hablar obviamente de las categorías de datos que se tienen del paciente, porque en los ámbitos sanitarios los datos, en el caso que se tienen del paciente, son de los más variados. Tenemos datos, metadatos, subproductos de procesamiento que son personales, personales sensibles. Agregamos a esto los datos biométricos y agregamos a esto hoy en día los datos, en el caso, genéticos, ¿no? Y en lo que respecta también al tema de procesamiento, muchas veces vemos que en ese procesamiento de datos, en oportunidades existen prácticas de carácter abusivo. Y por otra parte, a veces también la falta de procedimentalización de determinadas cuestiones necesarias en lo que es el procesamiento de datos da lugar también a situaciones abusivas en lo que respecta al respeto por la intimidad del paciente. Un derecho que no abunda y no sobra aclarar, tiene que ser respetado desde el primer contacto con el paciente a nivel asistencial. Muchas veces parecen las instituciones olvidarse que el derecho de la intimidad del paciente comienza cuando el paciente pisa la institución asistencial. Esto es no solamente la intimidad en materia de la atención per se, la intimidad a nivel respeto desde la perspectiva de la gestión administrativa, desde la perspectiva de la atención, del tratamiento del paciente, de la divulgación innecesaria que muchas veces se hace de manera abusiva de datos identificatorios y de datos sensibles de los pacientes que podrían claramente ser sustituidos por indicadores o cualquier tipo de nomenclador que no tenga capacidad identificatoria. Es decir, en esto creo que es sacramental el establecer verdaderamente la obligación de que en los ámbitos sanitarios existan prácticas procedimentalizadas, verdaderamente enquistadas en la cultura operativa de lo que es la anonimización
de los datos del paciente. Esto es, una cosa es tener al paciente identificado en la capa a nivel interno para la utilidad que se tiene y para la prestación de la obligación principal del servicio, pero algo muy innecesario es sobreexponer al paciente en contextos en los cuales esos tratamientos no son indispensables, no son necesarios. Y después también está otro tema que muy pocas veces se señala, la gestión de desperdicios en materia de datos. Poco se habla de los residuos en datos, ¿no? Y en materia de intimidad esta también es una lesión persistente respecto del paciente. Muchas veces se trabajan con datos y se colocan formularios y tal vez se colocan, por ejemplo, carteles y además etiquetas y etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, ¿qué sucede? No hay protocolo sobre cómo destruir tal vez esos datos que terminan quedando disponibles y que no tienen un tratamiento adecuado y que cualquiera obviamente podría tomar, podría utilizar, podría explotar. Y ese es un peligro al cual los pacientes hoy en día claramente están expuestos. Y por otra parte, naturalmente, cabe decir, los controles de acceso, y esto ha sido algo que también está dicho y obviamente gastado, ¿no? Por la ley de derechos del paciente, pero por otra parte, por una práctica a nivel industrial claramente intuitiva. Las historias clínicas electrónicas tienen que tener debidos controles de acceso, tiene que haber capas de información, niveles de información segmentados para que nadie pueda acceder a cualquier cosa del paciente de manera innecesaria. Y aquí avanzamos un peldaño más hacia la confidencialidad de los datos del paciente, que nuevamente es expresión de su autodeterminación informativa, que tiene que ser un derecho verdaderamente extensivo y que las instituciones claramente tienen que responsabilizarse en prevenir y contener fallas. Lo que vemos en la práctica, lamentablemente, es que muchas veces esa confidencialidad se rompe. ¿Por qué? Porque, bueno, por ciertas situaciones a las cuales la cotidianeidad muchas veces arrastra, se divulga información de manera innecesaria del paciente y que conducen a la sobreexposición también innecesaria del paciente. Por otra parte, también hay ausencia de debidos resguardos, cuando al paciente tal vez se lo expone a actores que no son necesarios o los cuales él no ha previamente consentido respecto de su tratamiento y a los cuales se les ha divulgado por default los datos y la información sensible de este. Muchos casos de esto los vemos en los contextos de capacitación a nivel interno en las instituciones asistenciales. Situaciones que devienen tal vez en abusos silentes del sistema, de la intimidad y de la confidencialidad del paciente, ¿no? Y también el otro problema, la falta de procedimientos a nivel estandarizado y por otra parte la necesidad también de redefinir ese concepto de confidencialidad a la luz de los avances de tratamientos que hemos estado hablando. Y esto tiene que ver con que tienen que existir controles. Esto es, hay una necesidad constante en los ámbitos de gestión documental sanitaria de efectuar verdaderas auditorías y controles internos, porque si no, estas cosas claramente no se corrigen. Y pasamos a la autonomía de la voluntad del paciente, que como les decía, en relación a este tema de la construcción de las historias clínicas, tiene que ver también con el tema de los consentimientos informados y de las buenas prácticas que se tienen que tener en la obtención de los consentimientos informados. El derecho a la información, que naturalmente complementa el consentimiento y que tiene que ser tenido en cuenta con un proceso verdaderamente iterativo, dinámico, no estático, que propenda a la eliminación del ruido en estos aspectos comunicacionales. Y por otra parte, algo no menor, el derecho a la asistencia, también el derecho a la interconsulta, y también podríamos segmentarlo por los defectos, obviamente, que hay terminológicos en la norma, el derecho también a la segunda opinión, tiene que ver muchísimo con la gestión documental sanitaria porque no hay manera de que el paciente pueda ejercer esos derechos si no tiene un debido resguardo documental. Por lo tanto, bueno, estamos viendo cómo todo se relaciona justamente con todo. Y pasamos entonces al concepto de historia clínica, ¿no? Cuando hablamos de historia clínica, ustedes ya saben que estamos hablando de un documento que es obligatorio, que es cronológico, que debe ser foliado, que tiene que ser completo y que debe versar sobre toda la actuación realizada al paciente por los profesionales y los auxiliares de la salud.
y que hoy en día tenemos estas dos vías, ¿no?, para materializar las historias clínicas, que es la historia clínica tradicional papel, que ustedes conocen, o su versión más reciente, la informatizada, la electrónica. Primer tema a resolver. No hay dudas, no deben caber dudas respecto de la titularidad de los datos del paciente. Esto porque muchas veces se confunden los roles respecto de, bueno, ¿quién es el guardián? Una cosa es ser guardián de las historias clínicas, otra cosa es el rol de los médicos y de los auxiliares de generar los datos que se asientan en estos registros, y otra cosa muy distinta es la titularidad del paciente. Y este es un derecho ampliamente vulnerado, y cuanto más avanzamos en técnicas complejas de procesamiento de datos, más se diluye este tema de la titularidad. Solamente por darles un concepto o una situación que hoy en día obviamente ocurre. Mucho se ha hablado de la evolución, obviamente, de la aplicación de técnicas de procesamiento de datos valiéndose de los registros documentales electrónicos. Y en el caso de los pacientes, obviamente lo que más se ha buscado es procesar inteligentemente esos datos a los efectos de tener capacidad, por ejemplo, mejorada a nivel diagnóstico. ¿Y esto cómo se ha hecho? Y bueno, se ha hecho aplicando técnicas que, como podrán ver tal vez en otras charlas, en otros encuentros, yo he tildado y les he comentado que son prácticas de procesamiento de datos, técnicas de procesamiento de datos que son altamente riesgosas. Todo lo que es Big Data en salud, todo lo que es hoy en día inteligencia artificial en salud, complejiza obviamente esta cuestión. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes utilizan estas herramientas terminan creyéndose dueños de los resultados, o sea, de los subproductos de procesamiento, por el hecho de creerse esenciales a los efectos de la construcción de esos subproductos de procesamiento, que no se hubieran obtenido de no haber existido esa herramienta a nivel técnico. Pero vayamos hacia la causalidad anterior. Si no existe el paciente, no hay subproducto de procesamiento. Por lo tanto, resulta innegable la propiedad, obviamente, de esos datos en manos del paciente. Y este es un problema claro a nivel operativo cuando los pacientes muchas veces requieren las historias clínicas, como les digo, a través del derecho de acceso, a través de lo que muchas veces vemos por el habeas data en salud, y en los cuales las respuestas son hiposuficientes, son parcializadas, segmentadas, incompletas, y es muy complejo realmente y genera, desde ya, lo vemos como operadores del derecho, una judicialización innecesaria, pero es muy difícil para el paciente realizar una ingeniería reversa de la composición de sus historias clínicas electrónicas. Y cuanto menos cercano a la digitalización, menos conocedor de las tecnologías, más difícil aún va a ser realizar esa ingeniería reversa. Y por ende, más difícil reclamar, por ejemplo, aquello que le falte a esa historia clínica electrónica. Por lo tanto, bueno, ese es un gran tema en torno a una de las características que para nosotros es elemental a nivel jurídico y también obviamente a nivel médico de las historias clínicas electrónicas, que es su integridad. Se supone que la tecnología ha venido a facilitar la integridad de los registros, pero lamentablemente vemos que en la práctica muchas veces ese oportunismo en torno a la tecnología se utiliza también para generar escapatorias de cuestiones que luego pueden dar lugar a responsabilidad jurídica por daños, en los casos típicos, por ejemplo, de mala praxis, reclamaciones de los pacientes, etc. Entonces, bueno, volvemos a los caracteres de la historia clínica que por ende tienen que tener las historias clínicas electrónicas: la unicidad, la inviolabilidad, y acá viene justamente el tema que hablaremos más adelante de la ciberseguridad, la legitimación respecto de los accesos, la copia de resguardo, y aquí tenemos gran pesadilla de la modernidad con las historias clínicas electrónicas, y esto lo hemos visto sin ir más lejos esta semana. Es decir, han habido muchísimos eventos en los cuales instituciones sanitarias han sufrido ciberataques. En el caso de esta semana han sufrido un ataque de ransomware 3 víctimas de porte.
y en el caso se vieron comprometidas historias clínicas electrónicas de los pacientes, y esto no va a ser ni el último caso, ni tampoco ha sido el primero. Lo hemos visto con muchas otras víctimas de otras instituciones a nivel local y también a nivel internacional, con casos complejísimos, porque si nosotros no realizamos, las instituciones no realizan debidas copias de resguardo de las historias clínicas electrónicas y no pueden, por ejemplo, frente a un incidente, operar y restablecer su atención de manera simultánea, acá el precio no es solamente operativo económico, tal vez como un data breach en una empresa que no se dedica a la prestación de este tipo de servicios. En el área de salud estamos hablando de vidas, es decir, un data breach, un ataque de ransomware se puede cobrar vidas de pacientes que no puedan ser atendidos por no contar con los registros médicos de los mismos en tiempo y forma. Y esto es muy complejo. Por lo tanto, bueno, volcándonos a las historias clínicas informatizadas o electrónicas o digitales, tenemos que tener mayores cuidados, ¿no? O sea, estamos hablando de un registro que es informatizado de los datos del paciente. Como sabemos, los datos del paciente revisten la mayor y más alta criticidad y sensibilidad. Tenemos que también generar para esas historias clínicas informatizadas, ¿no?, un conjunto de documentos que son de la más diversa tipología. Por lo tanto, tampoco es un proceso superlineal. Es decir, nosotros sabemos que en el ámbito de salud se manejan diferentes formatos, diferentes tecnologías, diferentes soportes. Por lo tanto, ahí tenemos una problemática de los formatos a la hora de la digitalización. También tenemos a la hora de la digitalización los problemas de la integración híbrida. ¿Por qué? Porque también tenemos que digitalizar a veces el pasado del paciente en aquellas situaciones o contextos sanitarios en los cuales veníamos de sistemas tradicionales y tenemos que integrarnos con la digitalización. Por lo tanto, a veces la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en torno a lo que es la gestión documental sanitaria, justamente en oportunidades tal vez no es de lo más lineal y de lo menos escabrosa, ¿no?, en todos los casos. Y después, obviamente, se pueden hablar horas y no voy a consumir la charla en eso, pero claramente en la industria de lo que son las historias clínicas electrónicas hay estándares informáticos para las mismas. Y por lo tanto, bueno, en este sentido es también necesario dar cuenta de que las historias clínicas electrónicas tienen que tener estándares que permitan uniformar la información y permitir también y habilitar la interoperabilidad, ¿sí? Entonces, solamente para mencionar aspectos legales de las historias clínicas electrónicas y por qué esto tiene que ver con todo. Cuando hablamos de historias clínicas electrónicas, estamos hablando de documentos digitales que son médicos, legales, comerciales y que sirve para todo. Hoy en día tenemos muchísimos también impactos regulatorios en torno a esto y tenemos que compatibilizar también, porque es muy fácil muchas veces dar consejos, ¿no? O sugerencias legales que claramente a veces son tomadas de manera hostil porque no somos siempre los letrados los más simpáticos en torno a estas sugerencias. Pero claramente en estos aspectos, en estos ámbitos, muchas veces se busca compatibilizar las necesidades operativas con los requerimientos legales y a veces las necesidades operativas y las limitantes de infraestructura y las limitantes económicas generan conflictos, generan tensiones en estos procesos y también los nuevos manejos que se introducen con las historias clínicas electrónicas introducen nuevos riesgos, como veníamos charlando, de privacidad, de ciberseguridad, que tal vez las instituciones no estaban familiarizadas históricamente en ello, ¿sí? Entonces, claramente es todo un proceso, como decirles, de adaptación. Hay diferentes modelos de implementación, pero en términos generales hay que tener en cuenta todas estas cuestiones en torno a, bueno, ¿cuál es la elección que nosotros hacemos de esa estructura, ¿no? Porque no es solamente pensar en, bueno, digitalizamos y ya. Hay que ver cómo implementarlo y muchas veces se hace necesario, esto lo sabemos por vivir en estos ámbitos, donde se necesita tal vez lo que se conoce, ¿no?, en la industria como un fresh start, volver a foja cero, ¿no?, como le decimos los letrados. ¿Por qué? Porque a veces tal vez los esfuerzos de lo que se ha hecho de digitalizaciones parciales y demás
son esfuerzos que no son integrables y aprovechables para un sistema absoluto que integre todas las áreas y que sirva para todo, para interoperarlo todo, ¿no? Y acá empiezo a introducir otra cuestión que justamente está en el título de nuestra charla del día de la fecha, que es que el paciente hoy en día se ha convertido no solamente, y no se agota su calidad subjetiva, en paciente. Hoy en día el paciente podemos decir que es titular del dato. A través del fenómeno de la consumerización a nivel asistencial, es también un consumidor. Y además de esto, también se ha convertido, como les decía, de titular del dato, a lo que se conoce como un e-paciente. Es un paciente también digital. ¿Y esto por qué? Porque hoy en día accede el paciente, y lo hemos visto con la utilidad que esto ha tenido, por ejemplo, en el tema de la pandemia. La telesalud, la e-salud, la telemedicina, la prescripción digital o la e-prescripción ha permitido obviamente una interactividad con el paciente sin requerir esa asistencia de carácter físico. Se ha acercado la salud al paciente de modos en los cuales antes no nos encontrábamos familiarizados. Pero esto también obviamente conlleva riesgos. Entonces, solamente enfocarnos un poco en algunas características. La Ley de Derechos del Paciente es muy vaga, a ver, desde una perspectiva técnica compleja, en lo que serían los requisitos o estándares en materia de seguridad, ¿no? La Ley de Derechos del Paciente, solamente voy a mencionar atributos, no voy a leer el artículo entero 13, pero habla, ¿no?, de cuestiones en torno a la integridad, la autenticidad, la inalterabilidad, la perdurabilidad, la recuperabilidad de los registros, la utilización de accesos restringidos con claves de identificación, utilización de medios no reescribibles. En el caso del control también de cambios, el control de modificaciones, porque sabemos hoy en día que también las historias clínicas electrónicas han abierto las puertas a la adulteración de las historias clínicas electrónicas, y esto es porque sabemos que en lo digital, quien administra, quien controla de manera centralizada el sistema, puede bloquear el registro y puede hacer por detrás lo que quiere. Y de hecho, bueno, muchos dirán, bueno, todo en lo digital, porque esto también lo he escuchado, ¿no? Muchas veces, ¿no? De quienes creen en esta cuestión de que en lo digital todo deja traza, ¿no? Y todo es pasible de ser descubierto. No, no es tan así. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos tener a alguien experto verdaderamente del otro lado que realice lo mismo que realizaría un ciberatacante y que borre, obviamente, y que impida la trazabilidad de lo que ha hecho. Y de vuelta, frente a dejar un registro que denote una determinada situación, a dejar un registro borrado y mal borrado, tal vez una situación es preferible estratégicamente frente a la otra. Por lo tanto, las historias clínicas traen también esta complejidad de que es una documental que está más allá de la cuestión de los soportes materiales, que era la destrucción total de soporte, o sea, la desaparición del soporte por la imposibilidad de modificarlo físicamente. En el caso este de las historias clínicas electrónicas, realmente el control a nivel interno que tienen las instituciones es complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, está bien, los sistemas de controles de cambio, las alertas, los logs de actividad, los accesos restringidos, podemos hablar de todas estas características, pero lo cierto es lo que ocurre en la práctica, lo que vemos de las prácticas más turbias que ocurren en la práctica. Y esto nos lleva a un tema de la autodeterminación informativa del e-paciente. Cuando hablamos de control de la información, tiene que haber una capacidad de control de la información del paciente por el paciente. Y esto no lo vemos en la realidad. Ese es el tema. Muchas veces, ¿qué problemas tenemos? Y bueno, claramente tenemos el problema de que el paciente no tiene un acceso transparente, dinámico, en tiempo real a sus registros. Y por otra parte, también tenemos instituciones que muchas veces que realizan transferencias inseguras de la información de los pacientes. Y esto conlleva a que esta característica no soñada de la inviolabilidad de las historias clínicas electrónicas, bueno, a veces se complejiza y claramente en muchas oportunidades tal vez no se da, ¿no? Entonces,
Pasando, ¿no?, a cuestiones de las funcionalidades claves que tienen las historias clínicas electrónicas y lo que permiten y lo que habilitan y las bondades que tienen, bueno, nos han abierto un gran campo de acceder inmediatamente a los registros, administrar mejor los registros de los pacientes, administrar mejor las prescripciones de los pacientes, tener mejores soportes para la toma de decisiones de los pacientes y también darles ese soporte de manera más activa a los pacientes y una asistencia mejor en cuestiones de orden administrativo, facilitar la gestión de reportes, la carga de datos, entre otras cosas. Pero más allá de esas ventajas en torno a lo informático, o sea, cosas que tal vez son comunes en todos los ámbitos informáticos, entre lo que está el tema de la accesibilidad, la visualización obviamente de los datos, la mejora en la capacidad de comunicación entre los profesionales y con los pacientes a través de nuevos medios de comunicación, la agregación de los datos que permiten también reutilizar la información, que esto era algo muy dificultoso antes. Hoy en día agregamos la información y podemos utilizarla y podemos reutilizarla. Y esto permite que quienes operan sobre el paciente tengan acceso a esas bases de conocimiento del paciente y que tengan sistemas de soporte decisional muchos más fuertes. Pero está claro que en esto, ¿no?, en la adopción de las historias clínicas electrónicas, no todo brilla. Hay barreras y de todo tipo. Hay barreras, la primera de ellas y la que notamos con la crueldad de las inequidades que existen en el ámbito asistencial. Las primeras barreras son las financieras, las estructurales. Después, claramente vamos a tener las barreras de orden técnico, porque no todas las instituciones tienen preparación a nivel técnico para enfrentar este tipo de proyectos y del manejo organizacional. Y después vienen los factores humanos, que no son menores. Esto es irrumpir en organizaciones, en instituciones que claramente tienen un viso social, tiene un impacto psicológico, es decir, cambiar los hábitos, el decir, bueno, van a tener que escribir todo de esta manera, van a tener que registrar todo en este orden, no van a poder acceder a cualquier cosa, van a tener que pedir permiso, van a tener que... Hay un montón de cuestiones que a nivel sociocultural y en términos de manejo de cambio a nivel interno, pueden a veces obviamente complejizar la adopción de estos sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos nos representan las historias clínicas electrónicas? Bueno, justamente antes lo hablamos como derecho y ahora lo hablamos como desafío. La confidencialidad, la seguridad y la privacidad. Después, cosas más estructurales, la flexibilidad, la modularidad de las historias clínicas electrónicas, la interoperabilidad de las mismas, la interconectividad de las mismas, o sea, la capacidad de interconexión, de intercomunicación. Y con estas cuestiones que les decía de la modularidad, un atributo fundamental, la escalabilidad. Cada vez, y esto lo hemos vivido como profesionales, cada vez las entidades absorben más pacientes. Las entidades prestacionales absorben cada vez más pacientes implica tener capacidad de escalar los sistemas para absorber esas mayores demandas. Y después tenemos los problemas de la disponibilidad de la información, cómo lograr la portabilidad, la interactividad con los pacientes, la visibilidad y la transparencia a nivel informativo, cómo generamos esa arquitectura y después también cómo evaluamos en el día siguiente los impactos cual y cuantitativos de la utilización de esas historias clínicas electrónicas. ¿Y qué problemas muchas veces tenemos? Bueno, la parcelización de los registros, a veces la falta de interoperatividad, la dispersión de los mismos, o sea, esos problemas que les decía y les apuntaba en torno obviamente a la unicidad. Y acá pasamos a una de las cuestiones que allí ustedes mencionaban justo en el chat, en relación, ¿no?, a la legislación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Y aquí quería traerles, ¿no?, la foto también de dónde estamos parados en Argentina, a nivel local. Y realmente, a ver, yo me he dedicado, como bien leía Candela, me he dedicado a la salud apasionadamente desde hace ya muchísimos años. Y vemos que el tema de las historias clínicas electrónicas es el tema, ¿no?, de la eterna resurrección, es el gran ave fénix
en materia sanitaria, porque bueno, es algo que es la idea que todos quieren concretar, pero que en el fondo, ¿no? Nadie parece lograr. Y también uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Qué objetivo verdaderamente nos fijamos detrás de establecer un sistema de estas características, ¿no? Y acá me voy a meter de lleno con lo que estaban mencionando allí en el chat, ¿no? Que decían, bueno, cómo la ley de unificación de las historias clínicas del Estado impulsa ese Big Data en salud, obligatorio, confiscatorio de datos, ¿no? De los planteos jurídicos por inconstitucionalidad que puede llegar a dar lugar a esto. Y esto es lo primero que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Porque una cosa es que cada institución sanitaria digitalice sus registros y que cada paciente ejerza su autodeterminación informativa de optar porque su institución sanitaria le provea esa, como decirles, esa digitalización, ese sistema de provisión de datos de esa manera con ese guardián. ¿Sí? Está claro, es un tema de confianza. El procesamiento de datos es un tema de confianza, por eso se habla de 3 principios, que tal vez aquí parecen entre comillas extraños, pero no en mis charlas sobre protección de datos, que son los principios de privacidad por diseño y por defecto, seguridad por diseño y por defecto, y confianza por diseño y por defecto. La confianza en el manejo, en la gestión de las historias clínicas electrónicas, no es algo menor, no es algo, a ver, accidental, no es algo que se pueda dejar de lado. Entonces, una cosa es la confianza que tiene el paciente que le otorga y le brinda a su institución asistencial. Ahora, en proyectos como el que propuso la ley 27.706, que allí citaban, ¿sí?, en el chat, de la creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina, uno se pregunta, ¿cuál es la necesidad de colocarle una mancha más al tigre de la hipervigilancia estatal, colocándole en las manos del Estado, que ha probado no ser el mejor responsable de tratamiento a la fecha, a la luz de los sobradísimos ejemplos que tenemos en data breaches a nivel estatal que han habido? Hemos visto que como responsable de tratamiento ha tenido brechas de seguridad por doquier. Hemos visto poderes judiciales devastados. Hemos visto ministerios devastados. Hemos visto, por ejemplo, poderes legislativos afectados. Por lo tanto, instituciones sanitarias públicas también afectadas por esto. Recordemos solamente, ¿no? Hackeo a PAMI, al Hospital Garrahan, al Hospital El Cruce. A ver, solamente por mencionar algunas notas, algunos casos que hemos visto. Y le estaríamos depositando de manera centralizada al Estado todos los datos de salud de todos los pacientes del país, provenientes de prestadores públicos, de prestadores privados, de todas partes del país, para generar que podríamos decir, un gran data lake en salud. ¿Cuál es la necesidad? Y esto pónganse a pensar a nivel crítico. ¿Cuál es la necesidad del ejercicio de este tipo de portabilidad no inteligente de datos, en el cual el paciente que está, por ejemplo, en el ámbito de la jurisdicción de La Plata, ¿por qué ese paciente podría encontrar su historia clínica electrónica vulnerada desde Formosa, por ejemplo? ¿Por qué estamos generando una vulnerabilidad estructural de ese modo? ¿Y con qué objetivo más que engullir cada vez más datos sensibles de la ciudadanía? Y esto es romper la última pared que no debió haberse jamás roto, que es llevarse, y como tomo la palabra allí, confiscar. Porque esto no es permitirles a los pacientes que ejerzan su autodeterminación informativa y que elijan ser parte de ese registro unificado nacional. No, esto es una ley que vino a confiscar, a llevarse puesto el consentimiento informado de los pacientes titulares de los datos. A decir, volcamos todos los datos en un registro centralizado, no me importa dónde estés,
no me importa cuál sea tu prestador en que vos hayas confiado, el padre Estado se va a llevar tus datos y no vas a tener la posibilidad de elegirlo. Y yo lo voy a hacer como quiero, porque esa es la peor parte de lo que se sigue en la reglamentación de esta norma, ¿no? Entonces, tenemos una ley que ha creado este programa federal y les digo, no ha sido la única idea. Ya por, 2015 hemos tenido exactamente el mismo tipo, como decirles, de idea, de plan. Hasta tuvimos la idea de una tarjeta sanitaria. Tiempo más tarde hasta tuvimos la idea de sumar en el DNI, no sé si lo recuerdan, un DNI con chip y además del chip, el chip de la SUBE y además de eso los datos de salud adentro del DNI. O sea, una idea como decirles de, bueno, ¿cómo podemos perder mejor los datos? ¿No? Que creo que es el desafío último de, bueno, ¿cómo nos pueden vulnerar mejor nuestros datos más que el qué podemos hacer por los pacientes? ¿No? Esa es la gran pregunta. Entonces, prosiguiendo con esto, ¿no? Esa ley establece el sistema único, como les digo, de registro de las historias clínicas electrónicas. Dice que va a tener todos los datos de las personas y de toda su vida. Hermoso. Así, cuando se llevan, ¿no? Cuando los ciberatacantes se lleven algo, que se lleven todo junto. Que la información no va a poder ser alterada, ¿no? Sin registro de cambio, de que va a asegurar su consulta a los autorizados para hacerlo. ¿Para qué autorizar a más gente que la necesaria? ¿O por qué generar vulnerabilidades estructurales en las cuales uno se encuentra, por ejemplo, en La Plata, y alguien puede estar fugándole los registros desde, no sé, Santa Fe? ¿Cuál es la necesidad? Y además tenía que cumplir con todas estas características listadas en la Ley de Derechos del Paciente, ¿no? De que sea íntegra, técnicamente operable, bueno, todas estas cuestiones. Ahora bien, ¿no? En relación a esto de la no adulterabilidad de la información, ¿quién va a estar auditando esto? ¿Quién va a estar auditando una base de datos de esta magnitud? Después, bueno, prosigue la norma con un glosario, establece obviamente los derechos del paciente en relación a sus historias clínicas y después los gastos, obviamente, que demande la financiación de este tipo de proyectos. Y la reglamentación también salió. ¿Sí? Nosotros tenemos la reglamentación de la ley 27.706 en el decreto 393 del año 2023. Y esa reglamentación figura como parte del anexo a ese decreto, bueno, cuya autoridad de aplicación sabemos que es el Ministerio de Salud, en el caso ahora obviamente con la reconfiguración a nivel estatal, vuelve a definir el concepto de historia clínica electrónica de conformidad con la Ley de Derechos del Paciente, establece ese sistema único de registro de historias clínicas, define el concepto de este sistema. Después, obviamente, establece al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, encargada también de promover el diseño, el marco de interoperabilidad. Y ahí uno se pregunta, bueno, cuando estamos hablando de esto, en definitiva, estamos hablando de software, ¿no? O sea, es un sistema de historia clínica electrónica, no es otra cosa que eso. Y uno se pregunta, ¿y quién va a hacer el software? ¿Sí? Y solamente para traerles una experiencia traumática cercana, solamente recuerden las competencias del Estado a la hora de generar la aplicación Cuidar y extrapólenlo a la generación de software para un sistema único, nacional, federal, integrado de historias clínicas electrónicas de todo el país y no profundizaré sobre ese aspecto, ¿no? Y después se genera esta red de interoperabilidad en salud, bueno, y un montón de otras cuestiones en las cuales obviamente no quisiera perder el tiempo, pero quiero sumarles a esto algo que justamente ha tenido también otro empuje durante estos días y que también ha vivido muchísima desinformación al respecto, que es el tema también de la integración de las historias clínicas electrónicas y la receta electrónica. Bueno, pasamos a las recetas electrónicas. Nosotros tenemos una ley, ¿sí? La ley 27.533, que desde el 2020 en adelante ha sufrido respectivas actualizaciones y que establece también la prescripción, la dispensa de medicamentos y de cualquier otro tipo de prescripción también a través de plataformas electrónicas que estén habilitadas a dichos fines, que esto va a tener que ser en concordancia, como siempre se dice, ¿no? Con la Ley de Protección
de datos personales con la Ley de Derechos del Paciente, y que, bueno, establece todas estas cuestiones de habilitar en el ejercicio de la medicina la prescripción a través de este tipo, ¿no?, de recetas. Y por otra parte, también esto se complementa con otros marcos jurídicos. Tuvimos decreto reglamentario, también el 98, ¿no?, del año 2023, que fue modificado en el año 2024 por el decreto 345. Y por otra parte, a través de la resolución 1959 del presente año del Ministerio de Salud, se crea el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias en el ámbito de la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud, donde allí se incluye el registro de recetarios electrónicos y esto último que tuvimos en estos días, del 29 de noviembre, que fue la resolución 5744 del presente año del Ministerio de Salud, donde estableció específicamente que los repositorios de recetas electrónicas digitales tienen que permitir el acceso, ¿no?, a las recetas que se almacenen allí y que tengan que ser expendidos por cualquier farmacia, ¿no?, del territorio nacional, ¿no? Bien, hasta allí lo que hemos tenido en este momento, y por otra parte el concepto de e-salud, que también se relaciona acumulativamente con estas dos cosas previas que comentaba. La resolución 3316 del 2023 del año del Ministerio de Salud aprobó las directrices de organización y de funcionamiento para la teleconsulta, que figura y obra como anexo de esa resolución, define telesalud, define telemedicina y define teleconsulta. Y además de todo esto, establece cuáles serían los lineamientos jurídico-técnicos para que se puedan proveer estos servicios por esos medios, ¿no? Algo que, claro está, muchas veces fue interpretado de las maneras más sui generis durante la pandemia. Hemos visto seguimientos de casos COVID-19 a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Hemos visto de todo. Y claramente eso no es e-salud, ¿no? O sea, no es una teleconsulta, sino que debería ser algo habilitado a esos efectos, garantizando privacidad, seguridad y los lineamientos también de protección de datos personales y de la Ley de Derechos del Paciente. Por lo tanto, bueno, solamente para cerrar, ¿no?, este capítulo de lo que veníamos hablando, hay muchos interrogantes, nos quedan gravísimos y profundos interrogantes en relación a esto, ¿no? Les había referido, ¿no?, el hackeo a PAMI, al Garrahan, al Hospital El Cruce, al sinnúmero también de prestadores sanitarios privados, ¿no? Como lo hemos visto, laboratorios en esta semana, 3 laboratorios de Porte, hospitales, prestadores de medicina privada, ¿sí? O sea, medicina prepaga, también han tenido sus hackeos, obras sociales, hospitales privados de comunidad. Bueno, más allá de que obviamente muchas veces las estrategias comunicativas son, aquí no ha pasado nada, no hemos sufrido nada, no se han filtrado datos de los pacientes, etc. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿vamos a poder separarnos de un sistema de estas características unificado? Y acá justo, ¿no?, en el chat mencionaban este tema, ¿no?, de la inconstitucionalidad, es decir, ¿qué herramienta nos cabe, nos resta como pacientes y ciudadanos y titulares de los datos para defendernos contra esos avances extraccionistas de nuestros datos? ¿Podremos realizar una habeas data, una acción de inconstitucionalidad? ¿Podremos establecer un registro para ser excluidos del sistema? Esto es, como veníamos diciendo y tomando lo que decían en el chat, una confiscación forzada de los datos de salud de toda la ciudadanía. Y detrás de ello, bueno, la gran pregunta, ¿dónde queda la autodeterminación informativa de los pacientes? ¿Por qué? Y ahí volvemos obviamente al tema datos, ¿no? Los datos de salud, datos sensibles, son los datos que merecen la más alta y la más profunda protección. No solamente, a ver, por la típica jurídicamente observada capacidad discriminatoria, sino por la potencialidad dañosa que tienen los mismos, los riesgos a los cuales puede exponerse la persona por la sobreexposición de estos datos.
Pero por otra parte, también el tema del valor que tienen. Que esto es algo que hay que entender. ¿Por qué? Porque la criticidad de datos, una cosa es la sensibilidad jurídica que nosotros vemos, pero el otro problema es la sensibilidad técnica. Y esto lo vemos en la necesidad de proteger y de aplicar respecto de estos datos los máximos niveles de seguridad. ¿Por qué? Porque hay mucho interés detrás de los mismos. Hay muchísimo, muchísimo interés detrás de los datos de salud. Y esto es concientizar que el tratamiento de datos de salud es una actividad altísimamente riesgosa y que exige la más profunda responsabilidad en privacidad y en seguridad. Cuando hablamos de seguridad de datos de las historias clínicas electrónicas, nos estamos refiriendo a esta cuestión de establecer la indemnidad de esos registros, que nadie acceda, que nadie los explote de maneras no autorizadas. Y esto implica someterse, a regímenes que están por fuera de la Ley de Derechos del Paciente. Partimos desde el vértice de nuestro ordenamiento jurídico, artículo 43 de la Constitución Nacional, el reconocimiento del derecho a la intimidad por el plexo de tratados internacionales de derechos humanos que hemos incorporado a nuestro plexo constitucional por el artículo 75, inciso 22, por la regulación y fundamental también de otro artículo relacionado, el 42 de la Constitución Nacional, reforma del 94, junto con el 43 que les mencionaba, y la legislación especial, el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, que fue la primera justamente de poner y de plantar la bandera sobre el deber de indemnidad y de las actividades riesgosas y de la responsabilidad por los daños, por el riesgo de la actividad, objetiva responsabilidad y también solidaria, y por otra parte por la derivación del principio general de la buena fe que nosotros tenemos en nuestra codificación unificada en la actualidad, y las leyes especiales, la Ley 25.326 de protección de datos personales, específicamente su artículo 9 en cuanto al principio de seguridad, y después respectivamente la resolución 47, solamente voy a mencionar la que está vigente, que es la 47 del 2018, respecto de la recomendación de las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos, la conservación de los datos personales en medios informatizados, que va de suyo. Pueden encontrarme en 8.000 charlas criticando esta resolución porque no hay manera que se explique que una exigencia en materia de cybersec sea potestativa. No debemos hablar de recomendaciones. Tenemos que hablar de exigencias legales. El hablar de recomendaciones les da a ustedes el claro reflejo de por qué estamos donde estamos en materia de ciberseguridad y por qué nuestros datos se pierden de la manera en la que se pierden. Nadie se toma en serio aquí la ciberseguridad de nuestros datos, por lo menos hasta el momento no lo han hecho. Y lo increíble es que se aventuran a sistemas cada vez más agigantados, más elefantiásicos, como el de la Ley 27.706, sin tener la idoneidad específica en materia de lo que es ciberseguridad. La Ley de Protección de Datos Personales tiene un artículo respectivo de lo que es el principio de seguridad de datos, que para la materia de protección de datos personales es elemental. Las medidas de seguridad que lamentablemente se establecen, como les digo, en la resolución 47 del 2018, que claro está, a estas alturas podría haber sido ultra actualizada, pero más allá de eso, bueno, establecen recomendaciones que les diría que más tienen que ver con el gobierno de la seguridad de los datos, más que lineamientos técnicos de ciberseguridad, y que se aplican a las diferentes etapas del ciclo de vida del dato. Y después de esto se suma otro tema, ¿no? Que queda pendiente, que para nosotros está como recomendación en esta resolución que les comentaba, que en los ordenamientos más modernos europeos, como es el GDPR, está la obligación de notificar y de comunicar en el caso de los incidentes de ciberseguridad, dentro obviamente del área que nos compete, los data breaches en salud, y que si tuviéramos realmente un proyecto de reforma digno, no como el que se tiene, no voy a ahondar en ello para no perder tiempo en esta charla, pero claro está que el proyecto de reforma lamentablemente no cubre de manera adecuada el derecho de autodeterminación informativa, el que se envió en el año 2023 al Congreso,
y que versa sobre justamente, ¿no?, la temática de lo que es quitarle la categoría de principio general al consentimiento informado, colocarlo como una de las alternativas dentro de las bases legales de tratamiento y dentro de las cuales se encuentra una hermosísima base legal para la industria y para el lobby de la industria, anheladísima para legitimar todas las prácticas abusivas y las por venir que no hemos visto, que es el respeto por el interés legítimo de los responsables de tratamiento, o sea, de las partes más fuertes de la relación asimétrica de tratamiento de datos, para llevar adelante un tratamiento, para llevar adelante un procesamiento, prescindiendo del consentimiento libre, expreso, informado, específico, inequívoco de los titulares de los datos. Es decir, hoy en día afirmamos que tenemos una autoridad de aplicación que no protege el consentimiento informado de los titulares. Imagínense la extrapolación de esto que puede llegar a hacer si este proyecto que les comento de 2022-2023 se llegara a aprobar y el daño que podría llegar a hacerle a los titulares de los datos, y cuanta más profunda la vulnerabilidad, el daño que podría hacerle esto, la devastación que podría generar en esto respecto de los pacientes. Porque también, como les decía, las historias clínicas electrónicas, propendamos, ¿no?, por ejemplo, a la anonimización de las historias clínicas electrónicas, a la disociación de las mismas y a la explotación analítica de las mismas por el marketing sanitario. Porque la salud está hoy en día consumerizada. Por lo tanto, la explotación analítica de los datos de salud, por ejemplo, con fines de targeting, de microtargeting, de perfilamiento, de segmentación, de sobreexposición, hoy en día ha llegado esa problemática a los pacientes. Ya no es problemática solamente de la publicidad y los productos y servicios de consumo. Es una problemática de la industria de salud, de la industria de medicamentos, de la industria también quirúrgica. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con esto a la hora de introducir cambios regulatorios que, lejos de acercarnos a una ley de protección de datos personales que sea fiel a los titulares de los datos, más que nada está colocando y malutilizando ese nombre para hacer una ley para la industria de procesamiento de datos, que se va a llevar puesto la autodeterminación informativa de los titulares de los datos dentro de los cuales están los pacientes. Por lo tanto, bueno, el tema de la fuga de datos, la fuga de información, tiene que ser contemplado en una norma digna que se encargue de trabajar estos temas. Solamente para comentarles una nota de color. El proyecto este que les comentaba de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales tiene un capítulo destinado a los datos en materia crediticia. No tenemos en ese proyecto un capítulo destinado, por ejemplo, a los datos de salud. ¿Dónde está el norte de la autoridad de aplicación? ¿Qué mano está guiando esa pluma? ¿Qué escriba, qué fantasma escritor está guiando esa pluma, no? Por lo tanto, bueno, volvemos a esta cuestión de las historias clínicas electrónicas, y va de suyo que para lograr todos estos puntos que les comento, es necesario hacer data compliance, hacer data governance en salud y entender que los datos y las historias clínicas electrónicas son un activo crítico. Por lo tanto, las entidades que utilizan obviamente este tipo de registración tienen que tener planes para evitar la pérdida de datos, que sean completos, que sean modernos, que tengan en cuenta todo el ciclo de vida de los datos y que tengan en cuenta también la prevención de las consecuencias de las fugas de datos. ¿Por qué? Porque una cosa es un data breach en un área no sensible. En un ámbito de salud puede ser, como les decía, letal. Se puede cobrar vidas. Un data breach en salud cuesta ser descubierto y pueden tener costos enormes. Por lo tanto, la industria sanitaria tiene que cambiar esa filosofía de creer que la seguridad y la privacidad son gastos y no son inversiones. Tenemos que entender que es necesario tener una verdadera cultura en materia de privacidad, en materia de ciberseguridad, en principio precautorio, en principio de prevención. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer esos principios que yo les decía de privacidad, de seguridad y de confidencialidad por diseño y por defecto, y además de esto que el sistema sea confiable por diseño y por defecto.
Y porque el fenómeno este de los data breaches en crecimiento que estamos mencionando, hoy en día es cada vez más grande. ¿Por qué? Y bueno, porque la cibercriminalidad está a la orden del día. O sea, solamente tengan en cuenta lo siguiente. A nivel, a ver, país. Solamente para que ustedes se den, como decirles, una idea. Los datos en salud tienen valor. Es decir, cada vez que se filtran datos de estas características, tienen un valor. Y como son datos de carácter sensible, son datos que tienen justamente muchísimo, muchísimo más valor que otros que tal vez se puedan llegar a obtener de maneras más facilitadas. Entonces, en materia de data breaches en salud, hay que entender que las instituciones, los consultorios, todos los que participan en el sistema, tienen la obligación de notificar las brechas, de comunicar efectivamente las brechas, no solamente notificar a la autoridad de aplicación, comunicar a los titulares de los datos, porque ahí claramente va a haber una afectación de derechos y que hay responsabilidad de carácter proactivo en ello, que hay responsabilidad en las 3 etapas, precontractual, contractual y postcontractual, que esa responsabilidad es objetiva y solidaria, y que hay que concientizar a la industria entera respecto de estos incidentes y la necesidad de prevenirlos. Porque en la gestión estratégica de los riesgos no podemos permitir que esos incidentes ocurran porque el precio que tenemos a posteriori no es, como decirles, recuperable. No es recuperable. Entonces, solamente para darles, a ver, una foto de ello, en números. Nosotros, obviamente, Argentina no participa de ninguna de estas estadísticas y claro está, porque no participamos de ninguna estadística en materia de ciberseguridad. El sector sanitario tiene el costo más alto de fuga de información por industria. Y esto nos lleva solamente a promedios de este año las fugas de información calculadas por el Ponemon de Data Breach Report de IBM, de un promedio de 4 millones de dólares por fuga, industria de salud unos millones más, como si fuera algo menor. Y la realidad es que el sector sanitario tiene los promedios encima más altos para identificar y contener las vulneraciones en materia de datos. Y esto implica que cada minuto, o sea, ustedes saben que en materia de ciberincidentes, cada minuto cuenta. Si nosotros reaccionamos, a ver, 200 días más tarde de la ocurrencia de la fuga, se imaginan lo que tenemos que volver hacia atrás, ¿no? El daño que ha corrido y que tal vez no tenemos capacidad, como decirles, de recuperar. Por lo tanto, bueno, esa cuestión de los tiempos de respuesta también es complejo. Y el ámbito de salud de vuelta también tuvo el mayor costo promedio por fuga por 10 años consecutivos. A ver, esa realidad no va a cambiar. No va a cambiar, va a seguir siendo un sector en el cual las organizaciones van a estar sujetas a cada vez más incidentes o más intentos de ataques. ¿Por qué? Porque los registros de esta industria se venden a los precios más elevados. Y porque, por otra parte, además de vender esos registros a los precios más elevados y tener los costos de fuga más elevados, lo otro que también tienen que pensar las víctimas de estos incidentes es que el valor de una organización se compone hoy en día por la información y por sus datos. Por lo tanto, no nos podemos levantar al día siguiente de la pérdida de nuestro mayor factor de productividad. Y cada vez manejamos más volumen de información. Entonces, solamente para darles una idea, si nos encaminamos en un sistema unificado como el que comentábamos antes, un data breach de esas características puede ser del orden de los billones de registros. Puede ser un data breach masivo jamás antes visto de los registros más sensibles que tiene la gente. Y eso puede ser muy peligroso y por ende debería prevenirse antes de que ocurra tan solo la posibilidad de acercarnos a eso.
Hoy en día, las ciberamenazas frente a las historias clínicas electrónicas son de las más variables. Podemos tener ciberamenazas por la explotación de vulnerabilidades, la utilización de virus, de gusanos, troyanos, lo clásico de malware. También tenemos el tema del phishing, del spear phishing, lo que es spyware también, y lo que vemos todo el tiempo, ransomware, y ataques también dirigidos en los cuales se juntan estos vectores que les mencionaba, más tal vez ingeniería social. Y esto genera realmente un panorama de amenazas permanentes. Y solamente para que tengan una realidad, y esto no lo reflejan obviamente los informes a nivel nacional, en los cuales tal vez tenemos intentos, supuestamente incidentes del orden de los 300 y pico por año, o 500 y algo por año. Pensemos que hace unos años atrás tuvimos un año en el cual se registraron 330 y algo de incidentes. Esto es que en Argentina hipotéticamente tuvimos un mes en el cual en todo el país no hubo ningún incidente. Imagínense, tuvimos un mes que yo lo bauticé como el mes ciberseguro. Imposible fácticamente. Solamente ustedes como abogados deben enterarse de ciberestafas, de incidentes, de data breaches por día, al menos 2 o 3. Entonces, ¿cuáles son los números reales en materia de ciberamenazas? Hay amenazas por segundo. Amenazas nuevas en el orden del segundo. Y hay muchísimas instituciones que tienen malware activo en las redes sin darse cuenta. Y también tenemos una cultura digital muy hiposuficiente, muy poca capacitación, muy poca madurez para la utilización de sistemas informatizados. ¿Por qué? Porque, bueno, el primer vector, la primera vía de llegada es el phishing. Y el phishing no es otra cosa que la curiosidad mata al gato. ¿Por qué se cliquea donde no se debe cliquear? ¿Por qué se accede a algo no solicitado? Y más de la mitad de las organizaciones hoy en día desconocen estar infectadas. Entonces, además de todo esto, y la perspectiva de los cibercriminales, que es que, bueno, la información sanitaria siempre tiene un postor. Es altísimamente lucrativa, y no solamente la información sanitaria identificable, sino también hasta la anonimizada. No importa, en el mercado se vende todo, siempre va a haber alguien interesado de esos registros, ya sea para marketing, ya sea para targeting, para lo que sea. Entonces, esto implica que hay que empezar a apretar las clavijas en torno a la defensa en materia de ciberamenazas en los sectores sanitarios y dejar de avanzar en proyectos elefantiásicos, imposibles y estrambóticos como el que mencionábamos anteriormente. Y esto es pasar al campo, y con esto voy un poco cerrando, ¿no? A las buenas prácticas en materia de historias clínicas electrónicas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora el campo de lo positivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar herramientas de gestión y herramientas de protección adecuadas. Tenemos que enfatizar el deber de protección de los datos desde el diseño por defecto, de manera proactiva, de manera preventiva, por default, embebida en el diseño, con alta funcionalidad y transparencia, con visibilidad, con seguridad punto a punto, que sea usable también, ¿no? Orientada también al usuario, donde ninguna institución no tenga una política de privacidad. Es decir, hoy en día tenemos instituciones que no tienen planes de respuesta frente a incidentes, no tienen planes de mitigación de incidentes, no tienen políticas de privacidad y de protección de datos personales. Tenemos que permitir y habilitar el ejercicio de los derechos de los titulares, tenemos que capacitar de manera continua. Y capacitar de manera continua implica no solamente impartir unilateralmente las ideas, evaluar, mejorar la capacitación, volver a evaluar y demás, hasta generar una verdadera cultura en materia de privacidad y de ciberseguridad en el ámbito sanitario. Y entender también que tenemos que llevar adelante prácticas desde lo técnico. No nos podemos quedar solamente con lo social, con lo jurídico. No, tenemos que implementar privacidad técnica aplicada, con herramientas de clase mundial. Tenemos que utilizar técnicas de anonimización. Tenemos que utilizar encripción. Tenemos que evitar, por ejemplo, las transferencias riesgosas en materia de datos. Tenemos que purgar al sistema de todas esas malas prácticas. Y solamente, bueno, algunas conclusiones y reflexiones finales del encuentro del día de la fecha, ¿no?
Solamente para concluir en este recorrido, decir que, bueno, en lo que es el derecho, obviamente, del paciente, de la protección de sus datos sensibles, merecen lo mejor de las instituciones, lo mejor de nosotros, y merecen justamente tener cuidados, no solamente desde lo jurídico, como les digo, sino también integrales a nivel técnico de manera complementaria. Hoy en día, la privacidad, la protección, la seguridad de los datos exige, demanda un abordaje técnico, integral, estratégico y, como les digo, interdisciplinar. E interdisciplinar no es sustitución disciplinar. Hay que aplicar medidas de privacidad, medidas de seguridad durante todo el ciclo de vida del dato, no desatender ninguna de las etapas. Y entender en serio que tenemos que reevaluar el concepto que tenemos también a nivel jurídico de lo que es sensibilidad de los datos. La privacidad, como les digo, la protección, la seguridad tiene que ser dinámica, tiene que ser activa, tiene que ser proactiva y tiene que ser preventiva. Y tiene que ser concebida como un proceso de orden técnico. Esto es, establecer también esquemas, como les digo, estratégicos en materia de data governance, planes que sean completos, que sean integrales y que sean modernos en materia de data loss prevention. Y por otra parte, entender que también los sistemas tienen que aplicar y avalar y generar cultura en torno a la responsabilidad, a la necesidad de efectuar respuestas oportunas, instantáneas, e implementar privacidad, como les digo, seguridad y anonimato por diseño y por defecto. Entender que los sistemas tienen que ser confiables y entender justamente que lo que estamos resguardando es lo más sacramental del paciente. El paciente tiene derecho a su intimidad, a su privacidad, a su autodeterminación informativa, y la expresión última de estos derechos son sus datos. Nosotros estamos allí manejando el dato de la más elevada sensibilidad y criticidad que tiene esa persona. Y por ende tenemos que estar a la altura, obviamente, de esos desafíos. Por lo tanto, bueno, les agradezco nuevamente y de manera inmensa la convocatoria. Candela, si querés te doy la palabra mientras voy allí leyendo algunas cositas que colocaban en el chat. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado por aquí, también presencialmente a aquellos que no estoy viendo que se encuentran en el colegio. Muchas gracias. Bueno, gracias, Joana. ¿Me están escuchando, no? Sí. Ahí está, necesito alguna confirmación después de los Sí. inconvenientes. Sí, acá hay audio. Bueno, algunas preguntas que estamos contestando. No sé si alguien tiene alguna pregunta de las personas que están acá. A mí puntualmente lo que me queda y lo que me llevo de la charla es una vez se embarca en la ansiedad de poder contar con un sistema sanitario centralizado, que el paciente tenga facilidad en su atención a todo el largo y ancho del país. Y hoy me llevo acá un desafío y una manera de pensar quizás y de criticar esa idea que está basada y fundamentada en la promulgación de esas leyes, con los proyectos que hay dando vueltas, y en realidad el tema es mucho más peligroso de lo que uno piensa, y no solamente hay que abordar el tema de la superconectividad en todos lados, porque es verdad que lo único que sigue estando expuesto son los datos nuestros, que somos pacientes también. Además, acá de ser abogados, digo, somos pacientes. Totalmente. No sé si, más allá de las medidas que nombraste para que funcionen como seguridad en el tratamiento de esos datos, no sé si hay algo que vos recomendarías o que tenés en mente o que hayas pensado en función de cuál sería el sistema que permita las dos cosas, ¿no? El resultado de un paciente con el acceso a sus datos a lo largo y ancho del país, y además con la seguridad necesaria. Digo, que nos falta capacitación, sí, un montón. Y por supuesto, si el rector de todo eso es el Estado, porque es quien tiene esa potestad de regular y de contener semejante peligro, bueno, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer por ahí? Bien, yo creo que justamente no la solución es, en primer lugar, obviamente propender a que cada institución tenga su propio sistema, es decir, porque el derecho no a la historia clínica única por paciente en cada contexto asistencial implica que cada paciente tenga obviamente reconocido ese derecho y que cada institución
proceda, ¿no?, a llevar adelante un sistema de estas características. Y a la hora de permitir el derecho del paciente, justamente habilitar el derecho justamente de acceso, de portabilidad de los datos del paciente, efectuado para cada caso. Es decir, no hay solución en, en lo que respecta a la centralización. Es decir, la descentralización, el hecho de que cada uno maneje y que uno como paciente autorice por autodeterminación informativa, si quiero llevarme el dato, una portabilidad con seguridad embebida en el diseño y por defecto, es algo muy distinto a que alguien de manera centralizada confisque todos los datos y diga, mira, los tengo yo por las dudas para que de cualquier parte y en todas partes puedan acceder al mismo tiempo a esto, porque el paciente, claro está, es una persona física y no se encuentra en 6 lugares al mismo tiempo. El paciente va a estar donde se encuentra, y por otra parte va a tener obviamente la atención asistencial, y en el caso de la telesalud, de última van a necesitar 2 puntos de conexión, 3, 4 o 5 que se pueden dispensar particularmente a nivel tecnológico, permitiendo esos accesos autorizados a través de esos sistemas de manera remota, sin la necesidad de que todos tengan toda la información al mismo tiempo, y por otra parte sin la necesidad de que, más allá de que el Estado regule, el Estado no es el titular de los datos. Por lo tanto, una cosa es regular las historias clínicas electrónicas y otra cosa es llevarse los datos simplemente por filosofía de hipervigilancia, como lo ha hecho tal vez en otras oportunidades. El Estado no tiene la necesidad de ser omnisciente respecto de todos los datos de salud de los pacientes. Tiene que proveer el marco de condiciones jurídicas para que los sistemas de historias clínicas electrónicas se desarrollen de manera segura en cada una de las jurisdicciones y en cada uno de los centros de asistencia a los pacientes. Y que los centros de asistencia, por otra parte, efectivamente sean responsabilizados si no garantizan el ejercicio de los derechos de los pacientes. Esto es, dejemos de tener autoridades de aplicación ciegas, sordas y mudas, como lo es la AIP, en el cual, por ejemplo, no se reacciona preventivamente y de oficio, realizando auditorías que permitan contrastar que verdaderamente cada vez que un paciente ejercita su derecho de acceso, debidamente sea respetado. O cuando un paciente solicita un derecho a la portabilidad de sus datos, ese derecho sea efectivamente respetado y los incumplimientos sancionados. Entonces, el Estado tiene ese deber, no tiene la obligación de llevarse los datos, no tiene la necesidad de hacerlo, y claramente muchas veces en su rol de regulador busca las oportunidades y las excusas estratégicas para hacerse de datos que claramente no debería tener lugar para acceder, ¿no? En consideración justamente de este derecho sacramental de la autodeterminación informativa, ¿no?, de los pacientes. Así que bueno, esa sería mi idea en relación a los sistemas de implementación. Hola, Joana, muchas gracias por la exposición. La verdad que fue una clase magistral. Muchísimas gracias. Este tema de la protección de datos de los pacientes es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. El riesgo que genera todo el tema de los ciberataques. Conocemos que uno de los datos más buscados a nivel global, donde el secuestro de datos, es justamente los datos en salud, ¿no? Que son lo que vos mencionabas, con la comercialización que eso tiene, o el riesgo o el peligro que genera muchas veces hasta en los propios hospitales a los pacientes, ¿no? Cuando hay ciberataques, no solamente en el secuestro de datos, sino cuando intervienen en todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada en los hospitales. Bueno, esto justamente en la Argentina es un tema donde hay que empezar a aplicarse. Anoté las barreras financieras, yo creo que son una de las principales barreras que tenemos, ¿no?, en la redundancia aquí en Argentina. Ojalá se pueda mejorar en esto, porque la verdad que esta protección de datos hoy en Argentina no sé si está segura. Si bien uno puede aplicar o invertir, sabemos que nada es seguro, eso está más que visto, pero bueno, una de las preguntas que yo tenía, como para ir cerrando también, es si vos crees que hay que dictar una ley más estricta en la Argentina con respecto a la ley de protección de datos en salud. Vos hablaste algo hoy como que la última actualización fue en el 2018. Así que quería saber si vos pensás que se debería actualizar una ley y que sea más estricta en el cuidado de la protección de datos. Bien, nuestra ley de protección de datos personales, por las dudas, claro, o sea, es una ley del año 2020, es una ley obviamente viejita, como ya sabemos.
Por otra parte, les había mencionado esto que vos mencionás de la resolución 47 del 2018 sobre medidas de seguridad. No tenemos una ley específica en materia de datos de salud, gestión documental sanitaria, que creo que era el paso antes de hacer cuestiones elefantiásicas como las que mencionábamos. ¿Por qué no protegemos antes el objeto en vez de pasar ¿no? a la base de datos centralizada más grande que podemos llegar a tener? Si no protegemos adecuadamente, mejor no aventurarnos por principio de precaución, ¿no? Claramente entiendo que algo que no está sucediendo es que a posteriori, con la necesidad de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, los proyectos de 2017-2018 y de 2022-2023, ambos fueron presentados al Congreso. En el caso de este proyecto que les menciono, de 2023, fue presentado en el Congreso por la actual AIP, descansa allí y ojalá nunca se apruebe por estos motivos que les mencionaba. No han estado a la altura de la protección que necesitamos. Como vos bien decís y coincido, necesitamos más protección, no menos. Bueno, muchas gracias por la exposición. Vamos a ir cerrando. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras aquí presentes, a los que estuvieron aquí, a la directora del Instituto de Derecho a la Salud del colegio, Claudia, que no se quiso sentar, que está acá presente, para todos quizás no la vieron, pero está aquí, y a todos los presentes y a los que estuvieron conectados por la plataforma. La verdad que fue una excelente charla. Para vernos un poco en esto de lo que tiene que ver con la protección de datos personales, que la verdad es algo que, como una deuda pendiente que tenemos, y sobre todo quienes trabajamos en hospitales, con el tema de las historias clínicas electrónicas. Bueno, les quería agradecer a todos, les dejo la palabra a Candela para que dé el cierre, y muchas gracias por participar. Gracias, Joana. Bueno, y gracias acá al técnico. Nos seguiremos encontrando en próximas reuniones de la comisión, del Instituto y del Observatorio. Estuvieron todas las autoridades hoy presentes, así que hasta la próxima. Chao.